En el año 1900, una fuerte tormenta azotó la isla de Anticitera, en Grecia. Debido a esto, un grupo de buscadores de esponjas marinas que pasaba por el sitio tuvo que permanecer en la isla. Cuando la tormenta terminó, decidieron buscar esponjas en los alrededores de la isla y, para fortuna de ellos, se toparon con un antiguo barco romano hundido, lleno de tesoros como nunca nadie había encontrado. Pero entre estos tesoros, todo oxidado, se encontraba un mayor hallazgo que desconcertó a todos los científicos del mundo, pues se trataba de un artilugio que no podía existir hace 2000 años y al cual llamaron el mecanismo de Anticitera. Mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo. De aquel naufragio se recuperaron grandes estatuas de bronce y mármol, joyería y monedas, pero también una pieza de bronce oxidada que no llamó la atención ni de los recolectores ni de los trabajadores del Museo Arqueológico Nacional de Atenas, lugar donde todas estas piezas fueron a parar tras su rescate del mar. El objeto pasó 2 años en el museo, como una simple pieza de bronce y madera, pero en mayo del año 1902, el arqueólogo Valerio Stais le prestó un poco de atención y se percató de que una de las rocas tenía un engranaje, por lo que intuyó que sería un reloj astronómico. Pero esto confundió a los trabajadores del museo, pues este tipo de mecanismos no existían en la época a la que pertenecía el barco y los demás objetos encontrados. Aún así, la investigación no llegó a más y se volvieron a olvidar del artefacto. 50 años más tarde, Derek John de Sola Price se interesó en el misterioso objeto y lo estudió durante 20 años, de los cuales investigó los 82 fragmentos que pertenecían a la maquinaria. Para el año 1971, con la ayuda del físico nuclear Charalampos, lograron examinar el objeto con rayos X y rayos gamma, y es aquí cuando los descubrimientos empezaron a salir. La gran pregunta era, ¿en qué año fue construido este aparato? Los demás objetos encontrados, como lo fueron las estatuas y monedas, pertenecían aproximadamente al año 100 a.C., pero un objeto con cualidades de un reloj mecánico no podía existir en aquella época, pues se sabe que estos fueron inventados cerca del año 1290. 1000 años después de la fecha propuesta de creación del mecanismo de Anticitera. Esto trajo dudas a los científicos de su autenticidad, así que de primera mano, dedujeron que el objeto tan solo se hundió en el mismo lugar del barco, pero 1000 años después. Aún así, prosiguieron con su estudio, independientemente del año al que pertenecía. Lo que más le interesaba al científico era saber cuál era la función del objeto. Así que puso atención en contar los dientes de los engranajes. Debido a las condiciones del objeto, le costó trabajo la tarea, pero lo logró y encontró los números 127 y 235. Y fue aquí cuando la relación del objeto con la fecha tentativa del año 100 a.C. congenió. Pues en aquella época estos números eran de mucha relevancia en la Grecia antigua. Se sabe muy bien lo extraordinarios que eran los estudiosos de la época en aquel lugar, pues eran grandes matemáticos y a la vez grandes astrónomos. Ellos estudiaban ambas materias en conjunto. Además estaban tan avanzados que podían calcular la distancia y formas de la órbita de los planetas, así como el movimiento de los astros. ¿Pero acaso serían capaces de utilizar todos esos conocimientos y crear un mecanismo de relojería? Derek John de Sola Price se encontraba en una brecha entre lo asombrado y la incredulidad, pues de ser real el artefacto, podría significar uno de los mayores descubrimientos de la historia. Al relacionar los conocimientos griegos con los engranes del artefacto, logró descubrir que este servía para predecir los ciclos de la Luna en un rango de 19 años, es decir, 235 meses lunares. Este era un reloj lunar, predecía desde sus fases hasta los eclipses. Algo de mucha importancia, pues tanto la agricultura como las festividades religiosas se regían mediante el calendario lunar. Ahora, quedaba una nueva pregunta.
¿Quién había construido este increíble mecanismo y por qué no existían más de ellos? Puesto que si hubieran existido relojes de este tipo desde hace 2000 años, la historia de la ingeniería pudo ser muy diferente a como la conocemos. Lo que les dio pistas al posible autor fueron las palabras escritas en una de las ruedas, pues eran los meses escritos en corintios, además que predecía los eventos deportivos más importantes de la región, es decir, los Juegos Olímpicos, los sísmicos y los corintios, dedicados a Poseidón. Los Juegos de Corintios estaban especialmente resaltados en la máquina, lo que daba una señal clara que el autor era de ese lugar, y en ese lugar se encontraba uno de los más grandes matemáticos griegos de la época, Arquímedes. El hombre que hace 2200 años calculó la distancia de la Tierra a la Luna. Encontró el método para calcular el volumen de una esfera y determinar el valor de uno de los términos más importantes de las matemáticas, el número pi. Los científicos no dudaron de que un genio como él sería capaz de construir tal aparato, pero él también había creado otros no tan sofisticados, pero que eran capaces de determinar la ubicación de los planetas conocidos hasta ese entonces. Y también se podía explicar la razón de por qué no hay más aparatos como este, pues él perdió la vida ante un soldado romano, y sus cosas fueron saqueadas. Algunas de ellas terminaron en manos de Marco Claudio Marcelo, pero al parecer este objeto se hundió junto con los tesoros saqueados, camino al hogar de los romanos. Este artefacto ha maravillado a los científicos, pues este reloj astrológico es considerado la computadora más antigua encontrada, pues es la aplicación de conocimientos matemáticos en una maquinaria para el análisis y predicción de la Luna. Si este conocimiento no se hubiera perdido en el mar, es posible que los relojes u otro tipo de maquinarias hubieran existido miles de años antes, puesto que un objeto similar apareció 1500 años después. Es decir, que se perdieron 1500 años de avances tecnológicos y conocimiento. Dime qué piensas al respecto. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo y esto es